Bueno, chicas, muy buenas noches. Mi nombre es Maricela Acuña, las que me conocen y las que no, también. Estoy aquí para poder enseñar lo que es el legado de una madre sabia. Le cuento, soy casada con Josué, mi esposo. Vamos a cumplir 20 años de casados. Nos casamos muy, muy jovencitos, a los 21 años, así que, por favor, no lo recomiendo, no mentir. Sí, también vamos a contar después. Tengo 2 hijos, que es Matías, que tiene 15, y Gabriela, que tiene 10. Y realmente es un privilegio el que el Señor nos ha dado a mí y a mi esposo para poder ser padres. Y vamos a hablar no sé si ya podemos tener nuestros manuales ya en la mesa, si ya se recogieron todo para poder empezar. Ya está. Chicas, yo quiero hacerles una pregunta. Si el día de hoy fuera el último día, a ver, ahí está la pregunta. Si el día de hoy fuera tu último día, ¿qué es lo único por encima de los bienes materiales que te gustaría que tus hijos recordaran de ti? A ver, tienes 2 minutos para poder pensar. Si hoy fuera tu último día, ¿qué es lo único por encima de bienes materiales que te gustaría que tus hijos recordaran de ti? A ver, ahí nos vamos a analizar. ¿Qué es lo que quisiera que mis hijos recuerden de mí? Puede ser mi amor, puede ser la fortaleza de mi vida, puede ser mi amor a Dios, puede ser mis ganas de seguir adelante o el trabajo, ¿no? Ahora, hoy día, chicas, vamos a ver ahorita un video, vamos a pasar un videíto y quiero que lo analicemos y que podamos pensar un momentito porque ya vamos a entrar al tema central. ¿Ya está, Yareb? Tomemos atención, por favor. Ahí está, en un momentito. ¿Está? ¿Sí? A ver, un momentito ahí para poder ver. Entonces, si fuera hoy el último día, ¿qué es lo único por encima de los bienes que tus hijos van a recordar de ti? Es una pregunta fuerte, ¿verdad? Quizás nuestro mal genio, o quizás nuestra dejadez, o quizás que no pudimos estar con ellos en momentos complicados. Vamos a ver ¿Todavía? Ok. Ahora, acá está. Bueno, vamos a seguir mientras se están poniendo. En realidad, hermanas, y acá vamos a ver lo que es el legado, ¿no? El legado, bueno, si no se ha podido ver. Pregunta, ¿qué es lo que... ¿Se puede? Ahora sí, ¿ahora sí? ¿Sí? ¿Ahora qué? Sí, los problemas técnicos ahorita ya van a dar. Ahí está.
Los niños miran, los niños hacen, ¿verdad? Y aquí en lo que es del siguiente, nuestros hijos, amadas hermanas, nos imitan. Ellos están viéndonos todo. En realidad, más que nosotros podamos hablar, pórtate bien, haz esto o haz el otro, es con nuestro ejemplo, con lo que ellos van a hacer las cosas. Y ahí donde está en su manual, ¿no? ¿Qué es el legado? Es el impacto duradero de la vida que muestra la descendencia a quien amamos, sumado de las acciones que tuvieron lugar en tiempo de vida pasado, presente y lo que está en el futuro. Como podemos ver, no son bienes materiales, sino son los valores, las enseñanzas y los principios que dejamos a nuestra descendencia. Es una herencia que trasciende en el tiempo y todo legado, amadas hermanas, amadas amigas, deja huellas indelebles en nuestra descendencia. Y ahí donde estás puedas ponerte a pensar, ¿qué legado te dejó tu mamá? ¿Qué legado nos dejó nuestra mamá? Puede ser que nos haya transmitido la fe, o puede ser que nos haya transmitido otro tipo de cosas como temores, miedos. ¿Ok? Ahora, a través de la palabra y sobre todo el ejemplo porque podemos transmitir, amadas hermanas, un legado positivo o negativo. Todo depende de cada una de nosotras. ¿Cuántas son mamás acá? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quiénes son mamis? Ok. ¿Qué dice la Biblia? ¿O cuál es el ejemplo bíblico del legado en el Antiguo Testamento? Vamos a ver un legado, siguiente, sí. Acá está Abraham y es el legado de fe y obediencia que dejó Abraham a su hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? Isaac. Ahora, Abraham dejó el legado de fe a su descendencia. Gracias a ese legado disfrutamos de su herencia. Allí en su manual, por favor, podamos leer. Dice Génesis 12, del 1 al 7. Deja a tu patria y a tus parientes y a tu familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás bendición para otros. Aquí, amadas hermanas, Abraham construyó pozos para su descendencia. Él dejó a su legado, dejó a su padre y a su madre, y fue a otra tierra donde el Señor le mostró a él y a su esposa para poder hacer algo nuevo. Entonces, no solamente se quedó Abraham así. ¿Se acuerdan qué fue la promesa de Abraham? Abraham no tenía hijos, ¿se acuerdan? Pero Dios le dio un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Isaac, ¿verdad? Entonces, y al final el Señor cumplió su promesa, ¿verdad? Pregunta, ¿la cumplió rapidito o demoró un tiempo? ¿Demoró? ¿Sí? Demoró un tiempo, claro. Entonces, si ya Abraham ya tenía un hijo, Abraham no se quedó con eso, sino que quiso dejarle el legado de fe y obediencia a su hijo Isaac. Y en Génesis 26, 18 dice que abrió los pozos de su padre Abraham que había cavado porque los filisteos los había tapado después de su muerte, y les puso nombre que Abraham les había dado. Abraham dejó unos pozos de provisión hacia el futuro para su hijo Isaac. Y ese es el legado que Abraham le dejó a su hijo, el legado de la fe, de la obediencia y también de la provisión. Ahora vamos a hablar de su hijo, de Isaac. Vamos a hablar de Isaac, ok, muy bien. ¿Qué dice de Isaac? Ahí está. También le dejó el legado de perseverancia y pacificación, porque según lo que dice la palabra, él abrió los pozos que su padre le había dejado, pero los filisteos se opusieron. Eso lo dice en Génesis 26, del 12 al 16. Entonces Isaac ve que el pozo no se puede, va y cava otro pozo, pero lo pierde a causa de los pastores de Gerar en Génesis 26, 20. Y no se quedó ahí con ese pozo que no podía, sino que cavó otro pozo de la misma manera, pero tuvo conflictos con los moradores de ese lugar y tuvo que abandonar el pozo. Eso dice en Génesis 26, 21. Pero ¿saben qué, chicas? Isaac no se rindió.
y construye otro pozo y por fin disfruta del trabajo realizado. De repente, acá como dice en el manual también, aparecieron sus amigos y le piden perdón y bendición. Isaac les ofrece un banquete y su relación quedó restaurada mediante un pacto. Y ese día encontraron otro pozo que llamó Seba, que significa 7. ¿Y saben qué, chicas? Hay algo que es importante que Isaac hizo. No se quedó viendo que el pozo no se podía, se quedó así, bueno, ya este pozo no funciona, ya queda todo ahí y ya me voy. ¿Qué hizo Isaac? ¿Cavó otro? ¿Qué cavó? Otro pozo, ¿verdad? ¿Y hubo problemas cuando cavó otro pozo? Sí, tuvo que irse nuevamente y cavó otro pozo. ¿Y tuvo problemas cuando cavó el otro pozo? Sí. Ahora, ¿qué lo podemos ver en Isaac? La perseverancia, porque él podía decir por derecho, no, esto me pertenece porque mi papá lo ha hecho. Pero en este caso él no, dijo, ok, voy a dejar las cosas así, voy a cavar un nuevo pozo. Y aquí podemos ver el legado de perseverancia y pacificación, porque reabrió los pozos de su padre. Le enseñó a sus hijos a no aferrarse a sus derechos, sino que confiar en el Señor para su provisión. Amén. Siguiente, por favor. Ok. Y esta es la pregunta para cada una de nosotras, chicas. ¿Qué pozos estamos cavando o destapando nosotras para nuestra familia? ¿Qué legado le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué pozos estamos dando o qué cosas estamos haciendo? Quizás pozos de fe, de integridad o de perseverancia, o simplemente cuando pasan las cosas y no salen como uno prevé, ¿saben qué? Ya lo dejo ahí y sigo, no, ya no me importa. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué pozos estamos dándole para que ellos puedan tener ese legado de fe y de perseverancia? Gracias, Claudita. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar en el Nuevo Testamento de una linda sierva que es Eunice. Ajá. En 2 de Timoteo 1, 5 al 6, dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando impuse manos. ¿De quién está hablando acá? Está hablando a Timoteo. Pablo le está hablando a Timoteo y le habla de 2 personas, de su abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela? Loida. ¿Y su mamá? Eunice. Esta familia, chicas, estaba formada por 4 personas. Timoteo es un ejemplo de lo que es dejar el legado generacional. Y aquí podemos ver, Loida era una abuela judía prácticamente a quien Pablo le dice acá que se llama una mujer de fe. Eunice también es la mamá de Timoteo, una judía creyente que se casa con un no judío. Y Timoteo, un judío creyente y un siervo, ¿verdad? Ahora, en el caso de Eunice, chicas, no se dice por qué Eunice se casó con alguien que no era judío, que no compartía su cultura. Pero, aunque se supone, ¿no?, que debió casarse con alguien de su propia cultura, no lo hizo. ¿Por qué? La Biblia no lo dice. Pero al cometer este error en este matrimonio, porque en realidad en el tiempo judío el padre era el que enseñaba el oficio, ¿no? La madre enseñaba lo que era la instrucción hasta cierta edad. ¿Saben qué edad era más o menos? ¿Hasta qué edad enseñaban las mamás a los hijos? Y después ya tomaban la instrucción los padres hasta los 12 años. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue al templo? ¿Y cuántos años tenía Jesús? 12, ¿verdad? Entonces, pero había un tema acá. Eunice, su esposo, no era creyente. ¿Qué podía enseñarle del amor a Dios? Definitivamente. Pero hay algo que hace Eunice, ¿no? Que ella toma la posición, porque si su esposo no puede, y en este caso les pregunto, cuando tú eres la única cristiana en tu casa y tu esposo no es cristiano, ¿qué vas a hacer?
Vas a esperar hasta, bueno, hasta que mi esposo se convierta, enseñará a mis hijos, pues, porque es así. O tú tomas la decisión de decir, Señor, yo voy a ser el instrumento de mi casa para que en mí vean mis hijos y mi esposo que tú estás en mí. Entonces, eso es lo que hizo Eunice. Eunice, a pesar de haberse casado con un gentil, no dejó que su fe se apagara. ¿Y saben qué? También acá habla de, en el caso de Loida, su mamá le había sembrado en su corazón la palabra de Dios a Eunice, y Eunice lo siguió a Timoteo. A pesar de estar casada con una persona que estaba de diferente cultura, ella mantuvo sus convicciones de fe. También nos habla la palabra que Timoteo no fue circuncidado, pero ¿saben qué, chicas? Eunice enseñó a Timoteo las verdades y los principios de la palabra. Y como les decía, ¿no? Sabiendo que el papá no iba a cumplir el trabajo de enseñar a su hijo la palabra de Dios, ella asume esa responsabilidad compartiendo las verdades desde niñito. Y les pregunto, chicas, ¿los niños podrán aprender la palabra de Dios? ¿Desde qué edad podrían aprender la palabra de Dios un niño? 2, 1 año, en la pancita, desde el vientre de la madre, ¿verdad? Y en realidad, y creo que todas las que tenemos hijos, ellos están en constante aprendizaje. Desde que nacen hasta los 5 años, su cerebro puede captar y recepcionar muchísima información. Entonces, ¿cuál es la mentira del enemigo en este tiempo? ¿Cuál es la mentira que le podemos dar a un hijo cuando está molestando y quiero que me deje conversar? El celular, ¿verdad? Muchas mamás he visto, inclusive alguna vez lo he podido hacer, que para que me deje conversar con la familia, mis amigos, o simplemente me deje ver algo, ¡pum!, le doy el celular. Y no saben, amigas, hermanas, el gran daño que le hacemos a su espíritu, en primer lugar, y a su mente, porque le destruye la mente. Y hay tantos problemas ahorita con el tema del TDAH. Hay muchas cosas que los niños están como hiperactivos porque están recibiendo demasiada información. ¿Y de quién es esa responsabilidad? ¿De la gente, de los profesores afuera o de nosotras las madres y los padres? De nosotros, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahora, Eunice, como les digo, asumió esta responsabilidad de enseñar a Timoteo, sentando el fundamento espiritual que facilitó reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso Timoteo, siendo tan joven, decidió servir al Señor, porque su corazón ya estaba predispuesto, ya estaba enseñado. ¿Y quién fue quien le enseñó la palabra? ¿Quién fue? Su mamá, la madre. Ahora, ahí hay una advertencia. El ejemplo de Eunice no es permiso para las solteras. Acepten un compromiso amoroso con personas no creyentes. ¿Y por qué será así, chicas? A las chicas que no se han casado. Porque si no ama a tu Dios, definitivamente no te va a amar. Eso es aquí en la China y en la Conchinchina. Así es. Si él no ama a Dios, no respeta a sus padres, no respeta lo que tú haces, definitivamente no te va a amar. Así que hay que pensarlo 2 veces para poder decir, yo quiero a ese varón, si no ama al Señor, ¿no? Porque al final es decisión de cada una, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ok. Vamos a ver un videíto, espero que lo puedan ahora sí poner. Que prestemos mucha atención, por favor. Si le ponemos volumen. Y su experiencia profesional es interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha pasado nada. Verás, ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para ese puesto y no lo voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo.
empresa tiene que desarrollar todo esto. ¿Qué les pareció? Conmueve, ¿verdad? Y ¿saben qué? Cuando vi este video me quedé impresionada porque quizás muchas de nosotras que hemos sido mamás hemos tenido que dejar muchas cosas por nuestros hijos, ¿no? Quizás sueños, quizás seguir estudiando o desarrollarnos quizás profesionalmente por un tiempo, porque sabemos que nuestra mejor inversión es con nuestros hijos. Y eso, chicas, lo vamos a ver en el tiempo. Ahorita no vamos a ver el resultado, pero lo vamos a ver en el tiempo. Y ahora, ¿qué significa ser madre? Pero antes de ser madre, yo les quiero enseñar unas fotitos. Aquí pueden ver, él es Matías, mi hijito. Acá estaba chiquito. Y acá está mi embarazo con Gabriela, mi otra hijita. Ahora ellos, siguiente por favor. Ya están grandes sirviendo al Señor. Acá Gabriela con las danzas, mi Mati con la alabanza. Pero realmente ha sido un privilegio y también una responsabilidad tremenda, porque yo fui mamá de Matías a los 26 años. Realmente me emocioné tanto con el tema de ser mamá que me informé, hice todo el psicoprofilaxis, comía, bueno, al último comí demasiado, pero trataba de hacer todo lo que el médico me decía, me informé bastante para poder ser una buena mamá. Pero, oh sorpresa, cuando llega mi hijo, no era lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque al principio yo pensé que iba a ser la gran mamá y decía que si se porta malcriado este chico yo lo voy a corregir y lo voy a hacer esto, qué barbaridad, conmigo no va a ser así, esas mamás que se dejan, que no sé cuánto, pero realmente me di con un contrasuelazo porque realmente era una experiencia nueva y creo que todas las que somos mamás, cuando nos dicen vas a tener un bebé, ¿no? Al principio tú lo estás asimilando, no sabías que estabas embarazada, pero, ups, te enteras que estás embarazada y vienen los síntomas. No sé si les ha pasado, que cuando dices estás embarazada, ahí vienen los náuseas, los vómitos. Antes no sabías, estabas muy bien, pero cuando te enteras es el tema, ¿no? Entonces, para mí, al ver que quizás no era lo que yo esperaba, ¿por qué? Porque yo pensé que mi hijito, pues no, él iba a nacer, bueno, nació bien gordito, los dos han nacido muy gorditos, pero llegó un momento en mi maternidad que yo hacía varias cosas y el resultado no era, ¿no? Entonces me sentía muy frustrada. Y ¿saben qué, chicas? Antes de pasar del tema, yo he escuchado muchos testimonios a muchas chicas, ¿no? A muchas mujeres que dicen, Maricel, yo tenía una idea de que iba a ser así y me estoy dando cuenta que el resultado no es lo que yo espero, que mi hijo no cumple lo que yo me imaginaba, que no es lo que yo pensé. Y viene el tema de la frustración y más que todo en este tiempo, chicas, donde la información en internet pues está ahí al punto de un clic, ¿no? Que cuando ves alguna cosita empiezas a buscar en internet y dices, uy, mi hijito, no está desarrollando bien, no está haciendo esto, no está haciendo el otro, ¿no? Y te sientes muy, muy culpable, ¿no? Entonces, o cuando, un ejemplo, a mí me tocó, como les decía en el caso de mis hijos, como eran muy grandes, tuvieron que cesarearme. Cuando fue el parto por cesárea, yo no esperaba eso.
Yo esperaba porque me había preparado, me había informado, iba a hacer las cosas bien. Dilaté hasta 6 y ya no se pudo. Me sentía muy mal conmigo misma, ¿no? Porque decía, no he logrado supuestamente lo que todas mujeres tendrían que lograr, dar la luz normal y cosas así. Y me sentí muy culpable, ¿no? Muy de decir, a veces, y la gente también no ayudaba mucho, ¿no? Porque decían, no, las que dan a luz por cesárea, facilito es. En cambio, las que dan a luz normal, y todas las que dan a luz normal, mi respeto, porque es realmente muy difícil, es complicado, pero es lo natural, ¿no? Pero hay un beneficio de dar a luz normal, ¿no? Que al toque, ¡pum!, están listas, están paradas, ¿no? En cambio, las cesáreas, cuando das a luz por cesárea, viene el tema de la herida, viene el tema de la recuperación, que no te sale mucha leche porque las medicinas y todo. Eso era lo que me hacía sentir frustrada como mamá. Y eso era algo que yo no me perdonaba o yo no podía ver en mí. Y así fue al principio, como les decía, Matías era gordito hasta los 11 meses y me bajó de peso y hasta ahorita, hermanas, les soy sincera, me cuesta subirle de peso. No le gusta comer mucho. Siempre he sufrido en esa parte con mi hijito, ¿no? Por el tema de la comida, ¿no? Pero hay cosas que puedo dar gracias a Dios en este tiempo porque es más que, como estamos viendo ahorita, ¿no? El ser madre, chicas, es más que una experiencia de maternidad biológica. Implica, chicas, una transformación emocional, espiritual, mental y física. Nos cambia la vida, sinceramente nos cambia la vida cuando somos mamás. Les pregunto, después de que han sido mamás, ¿han podido dormir plácidamente como antes? Sinceramente, no, ¿verdad? ¿Por qué? Uno y otro. Cuando son bebés, definitivamente los primeros años son complicados, ¿no? Pero después, cuando ya son más grandes, particularmente en mi caso, yo me levanto 2:30 más o menos, voy viendo que si se ha destapado, si necesitan algo, ¿no? Ya no se puede dormir tranquilo. Por eso les digo que es un tema emocional, pero también es un tema espiritual y mental y físico. Chicas lindas, ¿qué día ha sido en esta semana? Conversaba con una amiga y me decía, Mari, esta semana he estado con mi hijito de emergencia. Hemos estado toda la noche hasta las 3 de la mañana y después a las 6 de la mañana mis otros hijos tenían que ir al colegio. Mi cuerpo temblando porque no había dormido esta chica, esta mamá. Hacía que, a pesar de que estaba mega cansada, mega agotada, diga sí, porque tengo otros hijos que tengo que ver. Y creo que toda mamá que tenemos este privilegio con nuestros hijos, definitivamente es, a pesar de que estoy cansada, tengo sueño, estoy muy cansada, agotada el día a día, quizás por muchos problemas. A veces vienen los temas económicos, temas de pareja, y podemos estar tan agobiadas, pero todo el esfuerzo que el Señor nos da para poder seguir adelante. Porque ¿saben qué? Los hijos son como que nuestro corazón ha salido de nosotras y están dando por ahí, ¿no? Están dando, así sean bebitos, medianos, grandes, grandesotes, viejitos. Eso es lo que una mamá siente. Ahora, hay una característica sobresaliente de ser madre, que es ese amor incondicional, personal, sumado a la responsabilidad de un recién nacido. ¿Se acuerdan cuando tuvieron a su recién nacido? Y que a veces tú te ponías, ahí está el bebito, tú te ponías así, dejabas de respirar para ver si el bebé respira. No sé si les ha pasado eso, pero a todas nos ha pasado esa parte, ¿verdad? Del temor, ¿no? De ver si respira, si está bien todo, ¿verdad? Ahora, hay algunas peculiaridades, ¿no? Del ser madre. Y en este caso, el ser madre, como les digo, es una experiencia compleja que va más allá de la maternidad biológica, y en estas peculiaridades es la capacidad de procrear. Qué gran privilegio que el Señor nos ha dado, porque si bien el embarazo es una etapa de vida complicada, ¿por qué, chicas, es complicado el embarazo? Por las molestias, ¿verdad? Ya no se puede dormir bien, es difícil, algunas han tenido problemas o algunas dificultades con la presión quizás, o con un tema de los niños prematuros, es todo una hazaña, ¿verdad? Entonces, por una vida complicada, por las molestias, y chicas, como hemos hablado del parto,
por naturaleza es difícil, es doloroso, pero Dios ha dado a toda madre la capacidad y fuerzas para superar esas situaciones. ¿Cuántos nos hemos levantado rápido para poder atender a nuestros hijos a pesar de estar cesareados o a pesar de dar a luz normal? Nos hemos levantado por amor a nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, hay otra parte aquí que dice que toda madre cambia sus prioridades poniendo su descendencia por encima de sus propias necesidades, que implica que toda madre está dispuesta al sacrificio, ahí dice, la disposición al sacrificio por amor a su descendencia. Pregunta también, tenemos un dinerito extra. ¿Qué es lo primero que pensamos de verdad cuando tenemos un dinerito extra? Uy, mi hijito le falta sus zapatos, a mi hijita le falta eso y el otro. Y hacemos ese sacrificio por amor a ellos, ¿verdad? Ok, ahora, aquí está. Vamos a ver otra prioridad. Y podemos añadir que ser madre es el mayor privilegio que tiene toda mujer fértil, porque su vientre se convierte en un laboratorio donde Dios forma de modo pausado un bebé, con un propósito establecido desde antes de la fundación del mundo. Chicas, tenemos en nuestras entrañas a una persona que tiene un propósito de parte de Dios, a una personita que tiene un propósito. Como dice el Salmo 139 que está en su manual, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. En nuestro vientre, chicas, se está formando una persona. Y qué maravilloso es nuestro Dios, porque puntada tras puntada empieza a ser una personita que tiene un propósito eterno. Eso es lo que nos ha dado el privilegio el Señor. Ahora, el proceso de ser madre para toda mujer es aprender, chicas, a ser fuertes. Les cuento que cuando yo estaba dándole de mamar a mi hijo, a Matías, mi primer hijito, mi hijito succionaba y no había leche. ¿Y saben qué, hermanas? Fue tan terrible porque yo no me había preparado. Me decía mi mamá, tienes que prepararte para poderle dar de mamar. Y yo no le hacía caso. No, después. Llegó el momento, el bebé ya estaba ahí. Y queridas hermanas, yo no le quería dar de mamar porque me dolía demasiado. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Vas a agarrar una media, te la vas a poner en la boca y le vas a dar al bebé. Le digo, pero mamá, me está saliendo sangre, me duele. Con sangre y todo va a tomar. Y tienes que ser valiente. Y hermanas, tuve que hacerlo porque mi pobre hijo, una, se moría de hambre y dos, que me podía dar mastitis. Entonces, cuando le doy, gritaba así en la media, así hambretada. Y mi mamá me decía, sí, hijita, así es, mamita, tienes que seguir, ¿no? Ella no tenía pena, ¿no? ¿Y saben qué, chicas? El bebé agarró, con todo sangre se tomó la leche y desde ese momento siguió. El dolor fue en un momento, pero después pude alimentar al bebé. Ese es el sacrificio que una mamá también puede hacer, ¿verdad? Ahora, como les decía, ¿no? Implica ser fuerte, ser paciente y perseverante, porque a pesar de los desafíos que implica la maternidad, creo que todas nosotras nunca nos rendimos y sacamos fuerzas de donde no hay para llevar adelante a la descendencia. A pesar de todo, chicas, a pesar del cansancio, como decíamos, sacamos fuerzas. ¿Y esas fuerzas de quién vienen? ¿De nosotras mismas, sinceramente, o viene de parte del Señor? De parte del Señor. Toda madre invierte en su vida y lo que es y tiene favor a su descendencia, aunque se desgaste su propia vida, la satisfacción de verlos es suficiente pago y disfruta lo invertido a favor de sus hijos. Y hay una gran tarea de ser madre, ¿no? Es que nosotras, como hemos visto y me gustó el video, porque se acuerdan o pudieron ver de que esta mamá quería buscar trabajo y le decían, no, ¿tú dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo? No, que fui madre. Ah, no, gracias. No se puede. Y varias puertas se le cerraron, pero ella fue inteligente, ¿no? Dijo, voy a ver qué otras cualidades puede tener una mamá, ¿no? Y toda madre, chicas, es multifacética. ¿Es verdad
o no es verdad? Pregunta, podemos cocinar, podemos hablar, podemos estar limpiando, podemos estar hablando por teléfono, podemos estar guiando a nuestros hijos para que hagan la tarea, ¿no? Podemos estar maquillándonos inclusive, ¿no? Podemos hacer muchas cosas a la vez, porque ese es el privilegio que el Señor nos ha dado a todas las mujeres, de poder hacer muchas cosas a la vez, ¿verdad? Pero cada madre es multifacética, pues como mujer está atenta a todos los detalles que implica cuidar a su hijo. Pregunta también, cuando tú estás con el niño y ya lo ves que se va a caer, tú de reojo, no lo estás ahí viendo, pero de reojo y ¡za! Lo agarras. Pero tú estabas lejos, pero lo viste, porque te das cuenta de todo lo que pasa a su alrededor, ¿verdad? Ahora, es importante señalar que ser madre es más que alimentarlos, educarlos, corregirlos. Son tareas propias de la maternidad, y es verdad, porque implica más allá. Porque no sé, bueno, hay muchas mamás que podemos decir, ok, yo le doy de comer, yo le doy para el vestido, yo le doy la educación, pero ¿será eso ser mamá? ¿Solamente eso será? ¿O implica tu vida, tu legado, lo que tú eres, el ejemplo que tú le das a tus hijos? Eso implica, por eso le digo que es mucho más de alimentarlos o educarlos. Es transmitir un legado espiritual a su descendencia y ¿saben qué, chicas? Para que puedan ser transmitidos a su próxima generación. No sé si les ha pasado, pero si algunas todavía no son abuelas, puedan ver o imaginarnos, ¿no? ¿Cómo serán nuestros nietos si el Señor no viene, ¿no? Si el Señor viene, bueno, ahí fue. Pero si el Señor no viene todavía, ¿cómo serán nuestros nietos o cómo seremos de abuelas? ¿Seremos cariñosas o estrictas quizás, ¿no? O querendonas, o podríamos dar también la vida por nuestros nietos? No sé, el próximo tema viene el de las abuelas y yo creo que después sí lo van a poder tocar. Ahora, esta tarea no se da solo por medio de lo que se dice, porque los hijos, chicas, amadas hermanas, aprenden mucho más de lo que ven que lo que nosotros le podemos decir. Porque yo le puedo decir, oye, limpia, qué barbaridad, tu casa está un desastre y todo. Pero si yo no limpio en mi casa o yo no hago las cosas, ¿se podrá hacer? A no ser de que yo, justo también conversaba con una amiga y me decía, ¿sabes qué, Mari? Mi mamá no nos decía el tema de cocina, pero sí el tema de limpieza. Nosotros teníamos que ordenar y éramos recontraordenados. Y cuando yo he tenido mis hijos, ellos también han aprendido lo que yo he aprendido de mi mamá. ¿Y por qué? Porque ese legado lo dejó su mamá y ella ahora lo está aplicando en sus chicos, en sus hijos. ¿Y qué pasa? Me dice, no se sabe qué va a pasar en la vida, ¿no? Es que realmente, hermanas, nosotros no sabemos qué puede pasar de aquí a mañana, pero si los instruimos en la palabra del Señor, si les instruimos con valores y principios a nuestros hijos, definitivamente podemos estar seguros que si el día de hoy ya no estás, por eso la pregunta del día de hoy, ¿no? ¿Qué van a recordar tus hijos de ti si el día de mañana ya no estás? Sí, mi mamá me hablaba de Jesús. Mi mamá me decía, vamos a la iglesia, vamos a orar, vamos a buscar del Señor. Una vez mi hijo Matías se quedó a dormir en la casa de mi hermana y mi hermana, ella dormía con sus chicos, con sus hijitos, pero quería que Matías también duerma con ella, ¿no? Porque él y Matías estaba en el otro cuarto. Pero Mati le dice, no, tía, no, yo duermo solo en mi cama. Y le dice, pero hijito, ¿no tienes miedo a la oscuridad? No, tía, porque el Señor está conmigo. Yo oro, yo descanso en el Señor y yo me duermo tranquilo. Mi hijo tenía ahí 8 años. Cuando mi hermana me cuenta eso, me dice, Maricel no quiso dormir conmigo porque él estaba confiado que iba a dormir en paz, porque la Biblia, y todavía le dio un versículo, ¿no? En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo en ti puedo vivir confiado. Y eso era lo que nosotros le enseñábamos todas las noches, ¿no? Pero me sorprendió porque ahí ya no estaba yo para decirle, ¿no? Sino que ya de su corazón salía, ¿no? Entonces, por eso es importante, más hermanas. Ahora, como les decía, ¿no? Implica transmitir el legado espiritual, un estilo de vida. ¿Cómo estamos, chicas? ¿Cómo estamos con nuestra vida espiritual? Con nuestra comunión con Dios. Sinceramente, ¿cómo vamos? Y la comunión con Dios no es que, ¿sabes qué? Mañana, tarde y noche hago esto, estoy con Dios allí. No, ¿cómo es tu día a día con Dios? Tú vas caminando por la calle y tienes comunión con el Señor conversando, Señor, quiero hacer esto. ¿Tú qué opinas, Señor? Yo quiero saber tu voluntad. ¿Buscamos la voluntad del Señor o simplemente nos mandamos y decimos, bueno, ya el Señor me entiende?
Ya después se veo para arreglar. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Si nuestros hijos, amadas hermanas, ven una vida de fe, una vida de perseverancia, una vida de integridad, una vida de que ahorita estoy aquí y después yo me aburro y estoy para allá, ¿realmente nos atenderán o seguirán los pasos nuestros? ¿Qué harán nuestros hijos? La vez pasada conversaba con una amiga y me decía, Maricel, pero no hay nada de malo que mi hijo pueda ir a una fiesta o quiere tatuarse, pues, ¿no? Yo no veo nada de malo, me dice, al contrario, la juventud lo está haciendo, supuestamente también, ¿no? Ahí te decías, pues sí, pero habrá algo de malo, pero no. Tu hijo no puede hacer eso. Bueno, yo le decía, ¿no? Tú puedes decirle, tú tienes la autoridad. No, Maricel, pero eso ya fue. Es decir, yo sí, pero mi hijo ya es adulto, pero todavía, es decir, quizás autoridad cuando tus hijos adultos es distinta, pero tú tienes esa responsabilidad de decirle cuando tu hijo se va a caer al abismo, no le voy a decir, ya cáete pues. No, tienes que decirle si está bien o está mal. ¿Ok? Ahora, sigamos. Ahí está. Toda madre tiene este privilegio y responsabilidad de enseñar a su descendencia por medio de la palabra y del ejemplo de vida. En Proverbios 1:8, no descuides la instrucción de tu madre. Y muchas madres, hay una verdad innegable. Siguiente, por favor, ahí está. Muchas madres han criado a su descendencia con los códigos aprendidos de sus padres, como violencia, gritos, golpes y otras maneras alejadas de la revelación de la palabra. Se repite nuestra historia en la vida de nuestra descendencia, dejando recuerdos dolorosos en cada uno de ellos, aunque no hubo maldad en nuestros códigos de nuestra mamá. Y sí, es cierto, porque cuando yo he sido niña, una vez no me gustaba ir al colegio, hermanas, y mi mamá no entendía por qué, ¿no? No me gustaba ir al colegio. Y un día mi mamá se enfureció tanto conmigo que me dio una tanda así, una buena correada, pero no solamente hizo eso, sino que me metió a la ducha con todo el agua y ahí me dio, ¿no? Nunca más. Pero cuando un día yo pude conversar con ella, me dijo, mi mamá también lo hizo un día conmigo. Entonces esos temas de violencia, de cómo reaccionan nuestras mamás, algunas mamás son gritonas o han sido gritonas, ¿no? Ay, ¿qué te pasa? Y los hijos también empiezan a gritar, cosas así, ¿no? Ahora, se repite nuestra historia en la vida de nuestra descendencia, dejando recuerdos dolorosos, como en este caso, como lo cuento, en cada uno de ellos, aunque no hubo maldad en nuestras mamás. Y realmente cuando uno no sabe, porque no es que como uno como mamá quiera dañar a los hijos, sino que muchas veces por la ignorancia. Y otro extremo, ahí están los extremos, es permitir que la cultura dominante de este tiempo dicte cómo debemos forjar a nuestros hijos. Siguiente, por favor. Acá, como podemos ver, los berrinches, ¿no? Los grandes berrinches de los chicos. Pero hay formas y formas de poder corregir, ¿no? O el tema de las tablets, los celulares, o el tema de los tatuajes, o simplemente quiero vivir mi vida como quiero. La cultura dominante de este tiempo quiere decirnos cómo debemos criar a nuestros hijos. La psicología de ahora nos dice, no le pegues al niño, se trauma, no hay que corregirlo, deja que explore, que desarrolle su pensamiento crítico, dicen, ¿no? Déjalo que haga lo que él mejor le parezca. Sinceramente, hermanas, cuando yo escucho eso me da un poco de temor, porque ya no hay respeto a la autoridad de parte de muchos chicos, de muchos niños, ¿no? Y si vienes al colegio y los niños, les comento, yo estoy estudiando para ser maestra, estoy con niños de primaria y hay niños que realmente no respetan a la autoridad, no respetan a las personas, tratan mal a las personas. Pero si tú les llamas la atención, ni les estás maltratando, simplemente les llamas la atención, no te portas así, compórtate, viene la mamá y hasta quiere denunciar. Y hay denuncias a los maestros simplemente por el tema de corrección. Eso es lo que quiere el mundo decirnos a nosotros como hijos de Dios, cómo criar a nuestros hijos. Y eso definitivamente no está bien. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como mamás? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Tenemos que ser sanas. Tenemos que tener un corazón sano para no repetir las historias pasadas. Y esto es para las futuras mujeres que quieren ser mamás también.
Tenemos que estar sanas para poder dar amor y restauración a nuestros hijos y no repetir historias pasadas. No olvidemos que nuestro Dios y Padre tiene un propósito para cada uno de nuestros hijos. Pero ¿saben qué, chicas? El enemigo también tiene un propósito y quiere destruir a nuestros hijos. El enemigo no está feliz y no está contento, quiere destruir a nuestra descendencia y quiere engañarlos, ¿no? En este caso, la razón que toda madre tiene que ser una guerrera que se dispone a luchar para que el propósito de vida de sus hijos y establecido por Dios se cumpla en cada uno de nuestros descendientes. Esa es nuestra responsabilidad como guerreras, hijas del Rey, y tenemos que orar por nuestros hijos. En el Salmo 144:12, que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas, que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. Y el Salmo 127:3 dice, los hijos son el regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Ahora, hay una advertencia necesaria. Siguiente, por favor. Hay una advertencia necesaria que tenemos que evitar porque los extremos no son buenos. Acá hay un amor material, porque a veces no puedo darle otra cosa porque es para que no estoy full fuera quizás, o quizás no le puedo dar el tiempo que quisiera, o simplemente para que no moleste a mi hijo le doy todo. Le demuestro todo con todo lo que yo le compro. Como en este caso están viendo, ¿no? Le compran el teléfono, le compran la ropa para suplir una necesidad que tiene, que es de cada uno de nosotros. Ahora, el amor sin límites, ¿no? Ese amor de que no te digo nada, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Libertad que se convierta en libertinaje. Déjalo que se tatúe, déjalo que vaya a fiestas, no hay problema. Al final, él va a tomar su decisión. Y el otro amor, que es el amor controlador, manipulador, disfrazada de cuidado. Pregunta, y eso también pasa, y lo he visto. Hay personas, hay hijos que tienen muchos años, ¿no? Y todavía siguen dependiendo de sus padres. Y en este caso, las mamás, allí estamos nosotras, porque no queremos que toquen a nuestro hijito, por favor. No, él no puede, está enfermito, no puede hacer, no puede trabajar, ¿no? Y ese amor se queda como un amor para manipular. Y eso realmente, chicas, les da alas a nuestros hijos o simplemente se las corta. Ahora, por estas razones es importante evaluar cómo hemos criado y formado a nuestra descendencia y comenzar a hacer los cambios de conducta de acuerdo a lo que dice la palabra. Y algunas lecciones finales. La crianza de nuestra descendencia, chicas, requiere de audacia y determinación para que los principios de la palabra de Dios dirijan nuestra conducta como madres. Se necesita valentía y perseverancia para enseñar a nuestra descendencia los valores de la palabra de Dios por encima del pensamiento que gobierna este mundo. Y el ejemplo de Loida y Eunice, que dejaron un mejor legado que una madre puede dejar, que es el legado eterno a su hijo, que es la fe en Jesucristo. Porque este chico, este joven, marcó la historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? Sí, chicas, si Eunice pudo hacerlo, ¿podremos hacerlo nosotras? Sí, ¿verdad? Acá hay un ejemplo del rey David. Ahí está. ¿Qué pasó con David? David era un guerrero, un siervo de Dios, un hombre conforme al corazón del Señor, pero tenía un defecto. Como papá, ¿cómo era? ¿Estaba bien o estaba mal? Estuvo mal, ¿verdad? ¿Se acuerdan de sus hijos? Absalón, Amnón y Tamar, que tuvieron muchos problemas. Y David al final sabía que iba a partir, que ya llegaba el tiempo de su vida para terminar. Y recién, al momento de ya terminar, decide actuar prudentemente. Y ¿saben qué, chicas? Decide poner en orden su casa antes de morir. Entonces, su legado no fue darle a Salomón un reino hecho, porque el reino ya estaba, sino transferirle la fe y la confianza en el Dios fiel. En 1 Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo tu corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña el corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres, y si lo abandonas, te rechazará. Por más que amamos con todo nuestro corazón, no puedo dejarte mi esfuerzo para que tú lo logres en sus propios asuntos. Y es cierto, porque le dijo a Salomón, ok, Salomón, ahora te toca a ti poner de tu empeño, pero mi Dios va a estar siempre contigo. Ese es el mejor legado, chicas, encaminar a nuestros hijos
en el Señor, encaminar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Y quiero que veamos un último video ya para terminar. Estemos atentas, por favor.
Amén. Amén, ¿no? Realmente así quizás pensemos que nadie nos ve. Chicas, el Señor nos ve. El Señor ve cada detalle de lo que hacemos por nuestra familia, cada detalle que hacemos por nuestros hijos. Y quizás ellos no lo vean, pero ¿saben qué? Ahorita no vamos a ver el resultado. Lo vamos a ver cuando nuestros hijos tengan sus propias familias. Y van a llegar a nosotros: mamá, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Eso va a pasar, porque nosotros hemos confiado en el Señor. Loida, Eunice y David nos muestran que nunca es tarde para empezar. Chicas, se necesita valentía y perseverancia de parte en el Señor. Y nuestro hogar es nuestro primer campo misionero. La crianza que nosotros demos es nuestro primer ministerio y nuestro legado es trascendental. Hoy podemos decidir dejar huellas indelebles a nuestros hijos, pero ¿qué tipo de huellas vamos a dejar? Decidir cavar pozos de fe, de amor, de perseverancia, y que nuestros hijos puedan beber de ello y que los hijos de nuestros hijos también se beneficien. Allí donde estás, te invito a inclinar tu rostro y escuchar esta canción, porque Dios nos ve, aunque pareciera que nadie nos ve. El legado que como madres podemos dejar sea el legado de la fe, del amor al Dios, del amor a lo que sus cosas, las cosas de Dios. Escucha esta canción y puedas cerrar tus ojos. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos das la valentía, la perseverancia y la fuerza, Señor. Y aunque podamos estar heridas, aunque nuestros hijos quizás no estén en tus caminos, confiamos en ti, Jesús, que los traerás. Gracias, Señor. Tú conoces nuestro clamor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú eres la mano que nos sostiene, Señor, y que secas nuestras lágrimas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que nuestro trabajo no es en vano, Señor, sino que tú estás con nosotros ayudándonos, papá. Tú nunca nos has fallado, Señor. Tú nunca nos fallas, Padre. Gracias, Señor. Tú eres el que nos da todo, Señor. Todo lo que necesitamos está en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no estamos solas, Señor. Tú estás con nosotros en medio de este trabajo tan hermoso y privilegio que tú nos das de ser madre, Señor, de poder llevar un hogar, Padre. Y te damos gracias por cada uno de nuestros hijos. Y ahí puedas mencionar sus nombres, nombre por nombre. Gracias, Señor, por Gabriela. Gracias, Señor, por Matías. Señor, porque tú nos has dado este privilegio y esta gran responsabilidad de dejar un legado en ti, Jesús, para que nuestras próximas generaciones, que son benditas en ti, Señor, porque eso dice tu palabra, Señor, que son benditas hasta 1000 generaciones en ti, Señor. Hemos visto que has obrado y tú obras y obrarás, Señor. Gracias porque tú nos das todo lo que necesitamos y que tú nos das aliento y fuerza, Señor. Tú nos das fortaleza, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en medio de nuestra tormenta. Ayúdanos en medio, quizás tenemos problemas con nuestros hijos.
Quizás nuestros hijos están alejados de nosotros y alejados de ti, Señor. Pero que puedan ver con nuestro ejemplo el amor tuyo, Señor. Y que con nuestro testimonio, Señor, nuestros hijos puedan venir a ti, Señor. Que puedan ver ese amor, esa corrección en ti, Señor. Ayúdanos a hacer conforme a tu corazón, Señor. Y que no nos cansemos de hacer el bien, porque su tiempo, Señor, cosecharemos si no desmayamos. Si no desmayamos. Tú nunca nos has fallado, Señor, y creemos en ti. Oramos en esta noche por nuestros hijos, Señor, que son benditos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendice a tu hijo. Dile, yo declaro que mis hijos son benditos en ti, Señor. Díselo fuerte al Señor. Señor, yo declaro que cada uno de mis hijos son benditos en ti. Y que van a lograr el propósito por el cual están en esta tierra. Ayúdanos a dejar un legado en ti, Señor. No un legado malo, Señor. No un legado de tristeza, de temor, sino un legado de seguirte a ti, Jesús. Te damos las gracias por este precioso tiempo de aprendizaje, Señor. Por este precioso tiempo donde tú nos has dado tu palabra. Queremos hacer tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le podemos dar la gloria a nuestro Señor? Amén. Gracias, Señor.